La cruz ya estaba vacía. El cuerpo había sido bajado. El cielo, antes oscuro y sacudido por el temblor de la tierra, comenzaba a recuperar un silencio extraño. Uno que no traía paz sino ecos no resueltos. Mientras los discípulos huían, mientras los soldados volvían a sus rutinas y mientras el cuerpo de Jesús reposaba en una tumba sellada, hubo un alma que no encontró descanso. No estaba entre los vivos, pero tampoco hallaba reposo entre los muertos. Era Judas, el hombre que había entregado al Hijo del Hombre con un beso, el discípulo que comió del mismo pan y bebió del mismo vino, pero eligió el atajo del poder, la salida de la desesperación. Su muerte fue rápida, una cuerda, un árbol, un silencio abrupto, pero su historia no terminó allí, porque hay decisiones que no se apagan con el último aliento. Hay traiciones que siguen sangrando más allá de la carne. El alma de Judas vagaba en una dimensión que no era cielo ni infierno, un lugar de espera, de sombras, de conciencia sin distracción. No había demonios gritando, solo su propia voz, una voz que repetía una y otra vez la misma escena. El beso en el huerto, la bolsa de monedas, la mirada de Jesús, una mirada que no traía odio, traía algo peor, comprensión, misericordia. Judas no fue condenado por el odio de Dios, fue condenado por su propia incapacidad de aceptar perdón. El remordimiento lo consumió antes que la justicia lo alcanzara. Y ahora, en esa dimensión suspendida, Judas esperaba algo, sin saber qué. Hasta que una figura apareció. No traía luz encejecedora ni voz de trueno. Venía con cicatrices, con manos perforadas, con una herida aún abierta en el costado. Era Jesús, el mismo a quien había traicionado. Y con él, el juicio real estaba por comenzar. Judas no habló al principio, no podía. La presencia de Jesús lo paralizaba, no por terror, sino por lo que significaba. No había ángeles alrededor. No había fuego. Solo ese lugar suspendido, esa atmósfera donde el tiempo no existía y donde toda máscara se caía. Jesús se acercó, sin apuro, como quien no viene a castigar, sino a revelar. Cada paso retumbaba en la conciencia de Judas, no en el suelo. No hubo palabras, solo una mirada. Una mirada que no acusaba, pero tampoco esquivaba la verdad. Judas, que había negociado con los sacerdotes, que había contemplado cómo lo arrestaban, que había escuchado los gritos de «Crucifícalo», ahora estaba frente a su maestro. No al Jesús del sermón ni al Jesús de los milagros, sino al Jesús resucitado, aún herido. Y esa herida abierta parecía hablar. Decía, «Esto fue por ti también». Y eso era lo que más dolía, porque en esa herida Judas veía todo lo que negó, todo lo que malinterpretó, todo lo que destruyó con su desesperación. Finalmente las palabras salieron entrecortadas no como defensa sino como confesión. No quería esto, pero Jesús no respondió. Porque el perdón no se da con discursos, se ofrece con presencia, y allí estaba él, no ausente, no furioso, presente. Judas cayó de rodillas no por devoción sino por derrumbe. El peso de lo que había hecho no era nuevo, pero ahora se encontraba ante quien lo había amado hasta el final. Jesús alzó una mano, no para golpear sino para mostrarla. El hueco en su palma no se había cerrado. Era testigo, era señal, era sentencia, pero también redención. Porque el amor que no puede ser traicionado es el que trasciende incluso la traición. Y Judas, por primera vez desde su muerte, dejó de escuchar su voz interior. Ahora solo oía el silencio de la gracia, y ese silencio lo quemaba más que el fuego. El rostro de Judas no mostraba rabia ni siquiera miedo, solo desolación. No había defensa posible, no había argumento que pudiera reescribir lo hecho. La bolsa con las 30 monedas ya no estaba en sus manos, pero el eco de su tintinear aún pesaba en su alma. Lo había entregado por el precio de un esclavo, no por odio sino por impulso, por una mezcla oscura de desilusión, frustración, miedo y orgullo. Pensó que provocaría un desenlace, pensó que forzaría a Jesús a rebelarse como el Mesías guerrero, pero no entendió que la guerra no era contra Roma, sino contra la muerte. Jesús no lo juzgó con palabras, su sola presencia era suficiente. El aire se volvía espeso alrededor, como si el universo esperara una resolución. Y entonces Judas preguntó con la voz de un hombre que ha perdido toda esperanza, ¿aún habría sido posible perdonarme? La pregunta quedó suspendida. Era honesta pero tardía, no porque Jesús se negara a responder, sino porque Judas ya se había respondido a sí mismo, con la soga. La tragedia no fue su traición, fue su desesperación. Pedro también lo negó, pero Pedro esperó.
Judas se adelantó al veredicto sin esperar que la misericordia tuviera la última palabra. Jesús dio un paso más, tocó el hombro de Judas, fue un gesto simple pero eterno. No era absolución, no era condena, era verdad. La clase de verdad que no borra lo hecho, pero que revela que incluso lo más oscuro puede ser usado por Dios para alumbrar algo más grande. Porque sin traición no habría cruz. Y sin cruz no habría redención. Judas fue pieza en un plan que nunca entendió, pero del cual fue parte. Su error no lo hizo poderoso, pero tampoco lo hizo irreparable. Lo que lo rompió no fue la traición, fue no creer que había un camino de regreso. El espacio donde se encontraban no tenía paredes, ni cielo ni suelo. Era conciencia pura. Era alma expuesta. En ese escenario invisible no importaban los hechos como datos, importaban como heridas, y las de Judas estaban abiertas, no sangraban, pero dolían más que la cruz misma, porque no eran físicas. Eran la herida de saberse responsable, de saber que con un beso entregó al único que jamás lo traicionó a él. Jesús no lo interrumpía, no argumentaba, solo permanecía, y esa permanencia era el juicio más profundo, porque no era el castigo. Era la oportunidad, un espacio para mirar al Salvador a la cara y entender lo que realmente ofrecía. No una religión, no una causa política, sino una oportunidad de restauración que escapa a la lógica humana. Si tú estás aquí, murmuró Judas, entonces el infierno es otra cosa. Jesús no lo negó, porque el infierno para muchos no es fuego ni oscuridad. Es vivir eternamente separados de la posibilidad de volver. Es saber que hubo un camino y que se eligió otro. Es recordar sin olvido posible lo que pudo haber sido. Judas entendía eso ahora, no como castigo, sino como consecuencia. Pero incluso allí, en esa dimensión entre luz y sombra, Jesús no vino a arrastrarlo al juicio. Vino a mostrarle que aún en su traición había sido parte de un plan mayor, que su beso fue la llave que abrió la puerta a la redención de todos, que su error, aunque monstruoso, fue previsto, y no rechazado, porque Dios no improvisa, redime. Judas, que había sido llamado, que había escuchado parábolas, que había visto milagros, ahora entendía. No todo se trataba de poder, ni de revolución. Se trataba de un reino invisible, donde la traición puede transformarse en testimonio, donde el mismo que cayó puede ser levantado, si cree, si espera, si acepta que no todo está perdido. Pero esa fue su tragedia, no la traición, sino su incredulidad ante la gracia, no el beso, sino la soga, porque Dios ya lo había perdonado. Pero Judas no se lo perdonó a sí mismo. Jesús no dijo una palabra más. Ya lo había dicho todo con su presencia, con sus heridas aún abiertas, con la compasión inquebrantable en sus ojos. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse. No como quien abandona, sino como quien deja una decisión en manos ajenas. Porque el juicio verdadero no siempre es un castigo impuesto. A veces es la libertad de elegir, incluso después del final. Y en ese lugar suspendido Judas se quedó solo. Pero ya no era el mismo. No había luz, no había condena. Solo una última oportunidad. No para regresar a la vida, sino para entender. Para entregarse al perdón que siempre lo había esperado. Tal vez nunca sería un apóstol recordado por su fe. Tal vez su nombre seguiría siendo sinónimo de traición. Pero para Dios, no había nombre imposible de redimir. Porque Jesús había descendido a lo más profundo, no solo para vencer la muerte, sino para alcanzar incluso al más perdido. Bajó por amor, por obediencia, pero también por misericordia, y en ese descenso, se cruzó con Judas, no para condenarlo, para mostrarle que el amor de Dios llega incluso donde no hay palabras, donde no hay defensas, donde solo queda el alma rota, vacía, esperando algo, que ya fue entregado. La cruz no fue un error, fue un plan, y Judas, aunque perdido en su confusión, fue parte de ese misterio. No fue héroe, no fue mártir, pero tampoco fue olvidado, porque incluso el traidor fue mirado por Jesús con amor.